Hola a todos amigos, bienvenidos a este gran evento, la PyCon 2023. Estoy muy agradecido por estar este año de nuevo como speaker en este gran evento. Mi nombre es Fabio Pinto, yo soy ingeniero electrónico, magíster en matemática aplicada y voy a hablarles el día de hoy acerca de reconocimiento de audio, aplicaciones y un caso de estudio. Mi presentación va a girar en torno acerca del procesamiento digital de señales, cómo ésta puede aplicarse en diferentes aspectos al audio y voy a explicar un caso especial de una aplicación que desarrollé para una compañía y que tiene muchos componentes de reconocimiento, de algo de metodologías tradicionales de Machine Learning o de métodos predictivos también. Y voy a explicar toda la arquitectura que se utilizó en ese proyecto para que pueda servir de base para futuras aplicaciones en la comunidad. Mi nombre es Fabio Pinto, yo soy analista de datos, como decía, yo soy ingeniero electrónico, magíster en matemáticas aplicadas, estoy haciendo un doctorado en lo mismo y soy actualmente docente investigador en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, y trabajo como coordinador académico en varios proyectos de educación. Primero vamos a hablar acerca de la señal de audio. Esta señal de audio es una señal, ¿verdad? Como lo puede ser la señal eléctrica, la señal de video, la señal de luz, que tiene unos componentes específicos, unas características, una amplitud, una frecuencia, un periodo. Y esta señal va a tener entonces unas características que le va a permitir poder ser no solamente analizada o reconocida, sino también procesada y manipulada. Entonces vamos a revisar en primera medida cuáles son algunas de las técnicas, las representaciones y algunas técnicas avanzadas de procesamiento y reconocimiento de audio para luego pasar a la aplicación práctica. Primero que todo, el análisis y el procesamiento de señales es el conjunto de operaciones matemáticas o lógicas con las cuales yo puedo manipular los componentes de una señal. En este caso, una señal de audio. Yo puedo procesar audio para poder añadir información, para poder reconocer patrones, para poder encriptar, clasificar, pero también para mejorar la calidad del audio, incluso a través de filtros y a través de procedimientos matemáticos. Esto lo hago con unas representaciones en las que yo puedo mostrar la señal de audio. Esta señal de audio la puedo demostrar con principalmente tres representaciones que me va a mostrar la señal de audio en diferentes dimensiones. Primero, la representación del tiempo, que va a ser la normal, incluso los software de audio, que va a ser en el dominio del tiempo. Podemos mostrar el espectro de magnitud de la frecuencia, que ya es otro tipo de representación, en la cual vamos a mostrar son los componentes de frecuencia previa aplicación de una técnica matemática que se llama la transformada rápida de Fourier. Y en tercer lugar, vamos a mostrar un espectrograma. El espectrograma es una representación en 3D en la cual vamos a tener tanto en el eje de las X como en el eje de las Y como un componente de color adicional a la señal de audio, y eso se utiliza sobre todo para técnicas avanzadas como el fingerprinting o el tema del query by homing. Ahora, el análisis de audio va a ser todas las técnicas y las herramientas que nos vamos a utilizar para poder extraer información y significado a las señales musicales o las señales de audio, que pueden ser vocales también. Y vamos a tener un conjunto de técnicas que nos van a permitir realizar diferentes tipos de operaciones. El análisis de la señal va a ser sobre todo para reconocimiento de patrones y para clasificación de las señales. El análisis musical, que se engloba en un conjunto de técnicas que es de los que vamos a hablar ahora. La clasificación, que también parte de ese conjunto de técnicas. El procesamiento, que va a ser la aplicación de filtros. El reconocimiento de audio. Los sistemas de recomendación, que obviamente sacando la información que se obtiene de la señal de audio, se pueden hacer también sistemas de recomendación como los que utilizan Spotify o Deezer. Y también técnicas relacionadas con la inteligencia artificial
como el voz a texto, el texto a voz o también el procesamiento de lenguaje natural enfocado a la señal de audio. Algunas de estas aplicaciones son mucho más complejas que otras y otras que otras. Una de las que hoy tiene bastante furor y que está siendo bastante utilizada es el Music Information Retrieval, que va a ser este conjunto de técnicas y herramientas que nos van a permitir recuperar información de la música, es decir, los beats, el tempo, la melodía, la armonía, pero también nos va a permitir separar algunos componentes musicales, separar la música de la voz, separar instrumentos, separar componentes de señal y demás tipos de aplicaciones. El Query by Humming, que es llevar el reconocimiento de audio como el que hace Shazam a un nivel más avanzado en el cual nosotros podemos reconocer una señal a partir del tarareo. El humming es el tarareo. Y yo a la aplicación no le voy a cantar la letra o no le voy a mostrar la canción, sino que la voy a tararear y él es capaz de, a partir de la información que ha recuperado de la música, poder buscar esos patrones, reconocerlos y poder darme un resultado. Otra de las aplicaciones va a ser el Music Fingerprint, en el cual se utiliza para reconocimiento de audio y lo utiliza en aplicaciones como Shazam, en los cuales el espectrograma de la señal musical se traza un patrón que es el fingerprint, que funciona como la huella digital, y a partir de ese se puede reconocer ese audio en otro tipo de contextos. Y hay otra aplicación que es la aplicación de separar los beats y el tempo. Esta se utiliza sobre todo en Spotify, en el cual yo voy a subir la información básica, semántica de mi pieza musical, pero el mismo sistema se va a encargar de procesar esa señal y poder decirme en qué ritmo, con qué porcentaje es triste, con qué porcentaje es contenta, por qué porcentaje la melodía va a ser bailable y él va a permitir que eso ingrese dentro del sistema de recomendación. Esto es una técnica bastante avanzada y bastante chévere. Y este es uno de ellos. Esto lo utiliza eso de la separación de los beats y el tiempo, que es la detección de la melodía. A partir de un audio, lo que hacen muchas aplicaciones es detectar la melodía y pueden incluso, a partir de esta separación, poder separar la música de la voz o algún instrumento de los demás componentes musicales. Y hay muchísimas otras aplicaciones que vamos a poder utilizar con esta señal de audio, que van a tener diferentes contextos, diferentes pros, diferentes contras, diferentes ventajas que vamos a poder aprovechar en los diferentes contextos. Sin embargo, ahora vamos a hablar acerca de nuestro estudio de caso, que sorprendentemente no va a utilizar ninguna de estas técnicas avanzadas, sino metodologías tradicionales de reconocimiento de audio, porque es la premisa de la charla. Yo soy de Valledupar. Valledupar es la capital mundial del vallenato. En el 2015, el vallenato fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Podríamos decir que el vallenato es patrimonio cultural de la nación y suena de la siguiente forma. Ese es el vallenato. Pero en la nación existen otro tipo de patrimonios que en realidad son nacionales y que de verdad nos mueven las fibras a muchos colombianos. Y esto sí es un verdadero patrimonio nacional. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor. El café Águila Roja, su jingle, es uno de los patrimonios que nosotros hacemos más recordación. Eso es una pauta publicitaria. La pauta publicitaria es un audio entre 20 y 30 segundos que utilizan muchas marcas para poder generar recordación, para poder promocionar productos o campañas publicitarias de cualquier tipo. Y la aplicación de la que les vengo a hablar es acerca del reconocimiento de pauta publicitaria en streaming de radio.
Una aplicación mediante la cual, a partir de un streaming de radio y una pauta publicitaria precargada, el sistema es capaz de detectar las veces en las cuales esa pauta publicitaria aparece en ese streaming con cierto grado de exactitud que ahorita vamos a revisar. Sabemos entonces que la pauta publicitaria es una herramienta con la cual los anunciantes van a poder promocionar sus productos. Esta herramienta supone una inversión de presupuesto. Hace algunos años, los anunciantes tenían que confiar en el medio, en la buena fe del medio, y el medio podía darles, a través de medio físico, podía darles la evidencia de que sonó su pauta publicitaria. Sin embargo, con esta aplicación el mismo anunciante puede hacer monitoreo del streaming de radio que contrató para poder saber a ciencia cierta cuántas veces sonó su pauta publicitaria, la hora y también la evidencia de que lo hizo. Entonces, en este trabajo lo que hacemos es que dividimos el streaming de radio. En ese streaming de radio, cada 24 horas, vamos a ser capaces de detectar cuántas veces apareció la pauta publicitaria. Voy a pasar a mostrar un poco la metodología de la construcción del sistema de detección, porque esto hace parte de una aplicación web mucho más grande que voy a obviar un poco sus componentes porque no tienen que ver con la charla. Sin embargo, voy a explicar el funcionamiento general del sistema de detección. Vamos a tener dos audios, ¿no? Vamos a tener un audio que va a estar en internet y un audio que vamos a tener en una base de datos que va a ingresar el anunciante. Esta base de datos va a tener las pautas publicitarias que yo quiero detectar. Y en la web voy a tener una IP que va a ser la IP de la emisora específica en la que yo contrato que suene mi pauta publicitaria. Primero vamos a tener el módulo de extracción, que es el que va a escuchar, van a ser robots que van a escuchar durante todo el día la radio y van a extraer el audio de ese streaming con un procesamiento por bloques, y vamos a poder ese audio tenerlo disponible para hacer el análisis. Luego vamos a tener dos módulos de preprocesamiento de audio, con el cual el audio del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, lo que nos va a permitir a través de esos componentes poder compararlos de mejor manera para poder detectar si el audio aparece o no. Luego, con un proceso que se llama Shift and Compare, vamos a pasar durante un cierto tiempo comparando cada uno de los componentes de la señal para poder detectar correlaciones. Esas correlaciones se van a pintar, a graficar, y a través de un proceso que se llama la detección de picos vamos a hacer la detección y el informe. Primero tenemos la parte de extracción de audio. Nosotros vamos a tener sin un simple petición get, vamos a escuchar durante todo el día o durante el tiempo que el anunciante personalice, va a escuchar el audio, va a escuchar la radio y va a tener una señal de audio que va a ser un audio file, un archivo de audio. Luego, tanto la pauta publicitaria como este audio van a pasar por un proceso de modificación de la señal. Primero, a partir de una normalización. El proceso de normalización me va a llevar a cada uno de los audios tenerlos a un nivel muy parecido. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el audio de la señal de radio puede venir o con mucha más ganancia o menos ganancia, y muchas veces el audio también puede venir con mucha o poca ganancia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a extrapolar los rangos y vamos a ponerlos todos en una señal de audio de -1 a 1 para poder compararlos de mejor manera. Luego, cada uno de los audios se va a someter a la transformada rápida de Fourier, que me va a convertir esta señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y a partir de este espectro vamos a obtener el conjugado, que va a ser el componente real de este espectro, para poder entonces luego pasarle un filtro y quedarme con unos componentes de señal que me permitan hacer la comparación. Luego pasamos al bloque de reconocimiento de audio, en donde vamos a tener nuestro proceso que se llama Shift and Compare, en el cual vamos a tener chunks de la señal. Este chunk
que va a ser nuestra pauta publicitaria, vamos a ir corriéndola y vamos a ir partiendo igual número de partes. Vamos a someterla a un procesamiento y vamos a obtener un coeficiente de correlación por cada comparación. Y todas esas correlaciones las vamos a tener en un objeto de datos, en una estructura de datos que luego vamos a procesar. Esto me va a permitir saber comparar de alguna manera uno a uno cada una de las piezas de audio sin que haya corrimiento o sin que haya corte. Y ya luego viene el core del proceso, que se llama la detección de picos. Tenemos un criterio tanto computacional como estadístico. El criterio computacional va a ser el detector de picos que tiene el paquete SciPy. Sin embargo, a pesar de que sabemos que la señal va a tener picos, establecimos un criterio estadístico que va de comparar la media de la señal con los outliers que puedo tener en un diagrama de caja y bigotes, que van a ser estos datos extraordinarios hacia arriba, y teniendo un umbral de separación entre la media y este outlier, voy a determinar cuándo una coincidencia es candidata o cuándo no lo es. Esto me va a permitir que, muy a pesar de que pueda tener picos en la señal, estos picos no vayan a propiciar que haya falsos positivos. Entonces, a partir de esto, lo que voy a hacer es que voy a detectar con mucha más precisión a partir del cálculo de ese umbral, más obviamente este criterio computacional. Y ya viene entonces el despliegue del informe, que es lo más sencillo. Simplemente lo que hago yo para la aplicación es que detecto la señal y hago un informe que tiene que ver con el número de coincidencias, el ID de la coincidencia o el I, la hora, el minuto y el segundo y el tipo de coincidencia, que me lo va a dar la correlación. Y esto se utiliza en la aplicación para efectos del frontend. Nosotros, para probarlo, establecimos varios casos de prueba, que es lo que viene. Algunos casos de prueba parten de la idea de que sabemos que en el audio existen coincidencias o existen estas pautas publicitarias. Ese es el primero. El segundo es en el que sabemos que no existen coincidencias en el audio. El tercer caso es en el cual nosotros construimos un audio a partir de ruido, otros audios, silencios y la señal que nosotros queremos detectar. Y otra donde con lo mismo procedimiento no tenemos el audio presente. Entonces, el caso de Colcafé que estoy mostrando es uno de los primeros. Sabemos que dentro de la señal existe la pauta publicitaria y vamos a tener tres gráficas. Esto corresponde a la señal de audio, esto corresponde a nuestra pauta publicitaria y miramos que mientras que el audio del streaming tiene un 1 como máximo, este tiene 0,6. Es decir, que yo necesito normalizar para poder buscar ese audio. Lo normalizamos y dejamos al máximo 1. Y ya luego pasamos por todo el proceso. Lo que obtenemos gráficamente es una línea de tiempo, una serie de tiempo de correlaciones durante todas las comparaciones. Y obtenemos dos picos. Estos dos picos tienen cada uno una correlación del 90 y del 89%. Sabemos que no es mucho, no es 99. Sin embargo, tenemos la certeza de que son coincidencias positivas porque la distancia que existe entre la media de la señal, el promedio de la señal y el pico supera el umbral que nosotros hemos determinado, un threshold en el cual sabemos que eso es una coincidencia. El segundo es el caso de Bancolombia. En este caso el audio venía incluso mucho más limpio porque era una señal de FM. Y miren que también existen 4 correlaciones con mucha más precisión, 99%, y sabemos que estas coincidencias no son falsos positivos porque por el mismo criterio estadístico el outlier está suficientemente separado de nuestra media. El caso 3 es el caso de Mundo Mujer, que corresponde a un audio
construido por nosotros, que tiene ruidos, que tiene silencios, que tiene audio y que tiene las diferentes coincidencias que nosotros buscamos. Y vemos que aparece 12 veces y ese es el informe. Y Colcafé vemos que no existen coincidencias a pesar de que hay picos en la señal. Podríamos contar aquí 2 picos. Sin embargo, según el criterio estadístico, no es suficiente el umbral, no supera el umbral la distancia que hay entre el promedio de la señal y el outlier en este caso. Y ahí pasamos a la implementación, ¿no? Esta implementación, esto hace parte de una aplicación que está en el mercado, en el cual nosotros tomamos URLs de emisoras, pautas de radio en formato MP3 y lo que se establecen son robots que escuchan radio todo el día. Utilizamos las librerías NumPy, Librosa, SciPy y sobre todo Request, que es lo utilizamos para escuchar. Tenemos los chunks de radio y podemos tener incluso los datos de las pautas. Sin embargo, además obtenemos una funcionalidad adicional porque existe la función de la detección del audio, pero es personalizable incluso la ventana de escucha que puedo tener para la evidencia. Nosotros detectamos el audio y lo cortamos. Sin embargo, nosotros podemos indicarle al sistema cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después de la coincidencia va a entregarse el audio y eso es totalmente personalizable en la aplicación. Los resultados es una aplicación súper funcional en la cual nosotros podemos tener todas las evidencias, nos muestran todas las métricas, pero también podemos incluso como parte del seguimiento reportar algunas de las coincidencias como no válidas. Para al fin tener un dashboard como el que les estoy mostrando, en el cual vamos a tener el número de horas analizadas, el número de repeticiones, unas gráficas y las diferentes evidencias. Primero teníamos robots que escuchaban 24 horas, ya luego lo que hicimos fue que los personalizamos al nivel de que el mismo anunciante podía decir, no quiero escuchar 24 horas, sino que quiero escuchar de 6 a 12 o de 12 a 6 de la tarde y demás. Y al final vamos a tener una aplicación que va a ser súper completa en la cual vamos a establecer órdenes y vamos a obtener también las métricas de la aplicación. Para finalizar y agradecerles, esto material va a estar disponible en mi Git, en mis redes sociales. Agradezco mucho a PyCon Colombia por permitirme dictar esta charla y listo, nos vemos el próximo año. Gracias.